Él es psicólogo, especialista en psicología organizacional, estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, doctor en neurociencia en Argentina, doctor honoris causa en educación en la Universidad Sever siglo XXI, doctor honoris causa en liderazgo FINTES en la Federación Internacional de Especialistas. Es postdoctor en ciencias en México, postdoctor en educación en Brasil, par evaluador en México en CNIP, evaluador en miniciencias en Colombia, profesor investigador en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de maestrías y doctorados en ICIMA en la Universidad de México, en la Corporación Universitaria Americana en Colombia, en Sion International University en USA. Es profesor de postdoctorado en neurociencias en INCII en Perú, presidente de la Red Académica Internacional para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial, RAIDSE, vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing, miembro fundador de la Asociación Mundial de Neurociencias Educativas, AMNE, y presidente mundial honorario de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, UE. Es miembro activo del Parlamento Mundial de Educación y además es firmante del acuerdo RUNIPAS con la UNESCO. Es miembro de Fitness, la Federación Internacional de Especialistas, y certificado por GLOWS, Global Certification Entrepreneurs. Con varios galardones y reconocimientos internacionales, es autor de muchísimos libros, bestseller, capítulos de otros libros y artículos, y es speaker internacional en más de 20 países con recorrido por el norte, centro, sur de América y Europa. Y hoy lo tenemos acá en vivo, un lujazo, así que los invito a que dejen sus preguntas y que se pongan a prestar atención a todo lo que nos va a contar y nos va a enseñar. Si estuviéramos con la gente presente, les pediría un fuerte aplauso para presentar en el día de hoy, se lo doy yo en vivo, al doctor Santiago. Qué placer, qué lujo, el corazón me estalla. Bienvenido. Doctora Silvia, muchas gracias por la invitación. No, el que está feliz soy yo, feliz de compartir contigo y con tu audiencia. Y más que todos esos estudios y todo lo que acabas de leer, soy un eterno aprendiz. Estoy para aprender y sigo aprendiendo y el universo es maravilloso y para eso estamos, para seguir aprendiendo y aportando. Me encantó y desde ahí es la intencionalidad un poco de este lugar y de estos espacios, ¿no? Empezar a conocer un poco más, a estar un poco más actualizados y qué mejor alguien con tanta sabiduría, con tanta experiencia, con tanta trayectoria para contarnos un poco, ¿no? ¿Qué es la neurociencia? ¿Por qué? Tenemos que saber de ella, qué aportes podemos tener en la vida diaria. Claro que sí, si quieres y me permites, podemos compartir la presentación, ¿te parece? Y vamos hablando sobre el tema. Perfecto, ahí vamos. Ahí vamos. Listo. Vamos, yo quiero aceptamos este siguiente, por favor. Aceptamos esta invitación tan bonita contigo para que hablemos de la neurociencia, exacto, allí, de la neurociencia como aliada, más que como aliada, es como, yo lo llamo benditamente cómplice de la educación. ¡Qué lindo nombre! Sí, porque sí, porque yo creo que la complicidad que debe estar en todo, en los amigos, en las parejas, en los noviazgos y en esa relación con el estudiante, cuando hablamos de cómplice, es que estamos hablando de algo que es juego, que es de los dos y que es una construcción de dos o que es una construcción de un grupo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de complicidad no hay que mirarlo por el lado malévolo, sino yo soy tu cómplice, tú eres el mío, trabajamos juntos para alcanzar un fin, pero que además es divertido. Los cómplices son divertidos. Entonces, la neurociencia es cómplice de la educación. Y te voy a contar por qué. Sigamos con la siguiente, por favor. Porque la neurociencia, a diferencia de lo que la gente cree o considera, la neurociencia no es patrimonio de sabios, ni es patrimonio de personas que están en los laboratorios con bata blanca y el pelo parado. No, la neurociencia es de todos. Los que estamos, independiente de la edad, independiente de las características, todos somos neurocientíficos. Y para conservar como esa parte, esa esencia, mira esa diapositiva que está allí. Yo soy fanático de Star Wars. Todo lo que yo tengo
mis cositas todas son de Star Wars y en fin. Entonces por eso escogí esa imagen. Con la educación podemos cambiar al mundo y podemos hacer posible todo. La educación es la fuerza, porque Darth Vader es de la fuerza, es la fuerza para hacer cualquier tipo de cambio, la educación. Estamos pasando por momentos muy duros en el mundo. Yo creo que en todos los países, nuestros países, pero también en Europa y por ahí en el Medio Oriente, y de pronto la fuerza no está en las manos, como dice Facundo Cabral, este hermoso, hermoso profeta argentino. Hermano, te equivocaste, la fuerza no está en las manos. Para ser dueño del ave no hay que tenerla en las manos, sino dejarla volar, disfrutar de su color, de su velocidad y su canto. ¿De qué nos sirve la alegría si esa costilla es del llanto? Wow. Palabras de Facundo Cabrales. Sí. Entonces, eso es neurociencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la capacidad que tenemos de utilizar y conocer nuestro cerebro, sus funciones, sus estructuras, sus neurotransmisores, toda esa neurobiología en pos de los actos humanos. Y cuando conocemos el cerebro y sabemos cómo funciona y lo aplicamos, por ejemplo, al marketing o a las partes comerciales, hablamos de neuromarketing. Pero cuando lo aplicamos a la educación, hablamos de neuroeducación. Por eso te digo, todos somos neurocientíficos, porque todos tenemos cerebro. No existe ningún ser humano que no tenga cerebro. Entonces, ¿qué es neurociencia? Lo primero que me preguntas. Neurociencia es saber cómo funciona nuestro cerebro aplicado a las cosas. Y no hay que ser muy profundos. Y en estos minutos vamos a hablar un poquitico de las generalidades de la neurociencia, un poquito del origen de la educación, de las neuroemociones y unos conceptos muy bonitos como son las neuronas espejo, el placer y y el displacer, todas esas cosas que nos hacen que aprender sea divertido. ¿Listo? Dame la siguiente, por favor. Sí. Entonces, cuando hablamos de ese tema, ¿cómo es la neurociencia aplicada a la educación? Es cuando logramos, y esto va más, no voy a ser muy científico porque aquí esto es para que todos podamos disfrutarlo como educadores. Educadores no solamente son maestros, un padre, los padres son educadores, los jefes en una empresa son educadores, los hermanos mayores son educadores. Entonces, como educadores, ¿cómo es que funciona la neurociencia? Funciona cuando nos sorprendemos. Cuando una persona ve algo nuevo, una película, un nuevo aprendizaje, cuando ve una aurora boreal, o cuando ve llover, o cuando ve nieve, o cuando ve el mar por primera vez, se genera sorpresa. Y la sorpresa es fundamental en el aprendizaje. Si yo quiero que mis estudiantes o que mi equipo de trabajo aprenda, tengo que tener la capacidad de sorprenderlos. Y cuando los sorprendo, entonces se activa la creatividad y se activa la emoción y se activan los procesos cognitivos. Así es como yo puedo utilizar la neurociencia en el aprendizaje, sorprendiendo, estimulando la creatividad, estimulando procesos como la memoria, como la atención. Así lo debemos trabajar. Y en el aula, como se llama nuestra charla de hoy, cuando estamos hablando de neurociencia como cómplice de la educación, como cómplice de la crianza, los padres y educadores y todos los que somos maestros, tenemos que desarrollar la habilidad de sorprender. Usted se imagina llegar a una clase como estudiante y encontrar un profesor que no me sorprenda, que ya sé lo que va a decir, que sea, mejor dicho, que empiece a hablar y uno se duerme. Ese profesor, por mucho que sepa, Claro. no es aliado de la neurociencia, no tiene la fuerza. Dame la siguiente, por favor. Claro. Y con todo eso que estamos hablando, hay un concepto que me parece muy, muy interesante, que es el neuroenjoyment. El neuroenjoyment es un concepto que salió de una investigación que hace 2 años terminamos, y ese concepto está acuñado por este servidor, por quien les habla, y otro grupo de personas, que significa que el cerebro aprende cuando se divierte, que el cerebro se apropia de lo que lo rodea cuando está frente a situaciones de placer. Y eso se aplica en la empresa,
se aplica en los negocios, se aplica en el aula o en la familia. La forma como el cerebro se apropia de las cosas es cuando está contento, cuando está enjoy, cuando se divierte. Neuroenjoy explica cómo el sistema nervioso genera nuevas improntas, o sea, nuevos aprendizajes a través del placer. Y les tengo una sorpresa a todos tus oyentes que quieran. De este concepto sacamos un libro que se llama Neurodidáctica y Neuroenjoy Flip, Aprender puede ser divertido, que es un libro que postula y presenta muchas cosas de este tipo. A todos los que tú, doctora Silvia, consideres oportuno y apropiado, les voy a regalar el libro digital. Excelente, excelente. Vamos a tomar nota de los que están en el chat y si alguno más lo quiere, me ponen su nombre, de dónde nos están viendo y automáticamente ya están participando para este hermoso regalo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y los que no, pues lo pueden comprar en Amazon. Siguiente, por favor. También. Sí. ¿Cómo no? Dame la siguiente, por favor. Entonces. Sí, ahí vamos. A ver, esta era. Sí, está bien. Neurodidáctica. Bien. Sí, neurodidáctica. Neurodidáctica, porque la gente empieza a decir cuál es la diferencia entre neurodidáctica y neuroeducación. Y uno le pregunta, bueno, ¿qué es neurodidáctica y qué es neuroeducación? Y claro, para muchas personas, pues es lo mismo. Y realmente, si uno, tal vez no valga la pena colocarnos en semánticas y en situaciones, pero para hacer la diferencia, la neuroeducación es el proceso de estudio de cómo es que el cerebro aprende y cómo es que el cerebro enseña. O sea, la neuroeducación es la parte científica que trata de entender los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Y la neurodidáctica es cómo esos nuevos conocimientos los aplicamos. Entonces las dos van de la mano. La neurociencia te explica cómo funciona y la neurodidáctica te lleva a ejecutarlo para volverlo práctico. Yo creo que la una sin la otra no sirve. De nada me sirve a mí saber cómo funcionan las cosas si no las puedo aplicar. Como decía Paulo Freire, la verdadera educación es la que se lleva a la práctica. De resto, si no se lleva a la práctica, no sirve. No sirve. No sirve. Dame la siguiente, por favor. Sí, y todo eso lo tenemos gracias a la evolución que hemos tenido como personas, como seres humanos. Imagínense cómo éramos nosotros hace 1 millón de años. A mí me gusta siempre poner a volar la imaginación. Cerremos los ojos y viajemos hacia el pasado 1 millón de años. ¿Te imaginas cómo éramos viviendo en los árboles, viviendo en las cavernas, teniendo que luchar para poder obtener un pedazo de comida y luchar para que no nos coman? Uy, eso es entonces, luchar para que no nos coman. Pero ya en ese momento estaba complicado. No, la cosa, mejor dicho, sí, es una cosa como de película. Pero tal cual. Es tan bonita la evolución, la biología y los que sean o seamos creyentes, pues digamos algún tipo de intervención, muy respetable lo que cada uno crea, pero cómo va evolucionando ese ser anterior de hace 1 millón de años para empezar a evolucionar gracias a las necesidades. Imagínate, los bosques se acabaron, tuvieron esas primeras criaturas, nuestros antepasados tuvieron que bajarse de los árboles y empezar a caminar por las estepas. Y para poder mirar y que no se los fueran a comer, tuvieron que aprender a caminar en las patas traseras. Y eso les liberó las patas delanteras. Entonces todo eso pasa en miles de años, pero al liberar las patas delanteras, entonces pueden empezar a manejar los dedos que comienzan a desarrollar este movimiento que es de pinza, que es fundamental para nosotros. Podemos aprender a cocinar. Al aprender a cocinar ya no necesitamos tener mandíbulas tan grandes, entonces queda más espacio en el cerebro para que se desarrollen otras habilidades. Y todo eso pasa en miles de años para llegar de lo que ellos eran a lo que somos nosotros ahora. Pero la educación está presente desde ahí. Está presente desde ahí. Y seguimos evolucionando. ¿Cómo seremos en 2, 3 mil años, en 5 mil o 100 mil años? No sé. Yo creo que en 100 mil años van a vernos a nosotros
como unos cavernícolas, posiblemente. Eso te iba a decir. Posiblemente digan, mirá lo que usaban, como Ah, algo, usaban cuchillo y tenedor para comer. sí, o mira cómo se comunicaban por unos aparatos disque computadores. No, no van a Tal decir. cual, con cosas en las orejas para escuchar. No, Se por van Dios. a reír de nosotros, tal cual. Seguro. Siguiente, por favor. Entonces, Sí, sí. con todos esos cambios se genera pues la educación como la conocemos ahora. Cuando hablamos de educación, porque es muy distinto y vale la pena hacer claridad, no es lo mismo educar que instruir. A Ujú. veces confundimos que yo envío a mi niño, a mi hijo o a alguien a la universidad o al colegio para educarlo. No, allá lo van a instruir en artes, ciencias y conceptos. Pero la educación es un proceso que comienza desde el momento de nacer y que comienza en la casa. O sea, Ujú. el papá y la mamá o los que hagan las veces de papá y la mamá son los primeros educadores. Exacto. Y eso no significa que nosotros como profesores también aportamos lo nuestro, pero la función de la universidad o del colegio es instruir y apoyar en la formación de valores. Pero es en la casa y los padres, la familia es el primer centro de educación y de educación en valores. Y Ujú. también está la escuela, como aparece en la diapositiva, y también está la comunidad, y también está la parte genética. No podemos desconocer que tenemos unas Exacto. bases biológicas. Entonces, si yo tengo, voy a poner un ejemplo de un niño, una persona que nazca con una patología, por ejemplo, microcefalia, o sea, que salga con el cerebro más pequeño o incompleto por alguna razón genética o algún tipo de enfermedad o algún problema en el parto. Eh, esta persona, por mucho que quiera, va a tener unas condiciones de aprendizaje muy diferentes a las de los demás. ¿Ya? Claro. O una persona que tenga síndrome del espectro autista va a tener unas características diferentes o que tenga, si, digamos, TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces van a tener características Ujú. distintas que ya no dependen de la cultura ni de la familia, sino que dependen de condiciones biológicas adquiridas o heredadas. Pero todo eso va junto porque los seres humanos somos un conjunto de cosas. Siguiente, por favor. Yo voy muy rápido porque sé que tenemos muy poco tiempo, porque yo por mí me quedaba No, hablando está contigo y con muy la bien. gente toda la noche. No va a ser la última. Obviamente que nos vamos a volver a encontrar, así que aprovechen y van poniendo en el chat qué otros temas o qué les quedó ahí haciendo ruido que quieren profundizar más y vamos a seguir teniendo más encuentros con el doctor. Así que aprovechen. Excelente. Y yo veo Sí. contradictorio, no sé, mis compañeros y amigos que están al otro lado escuchando, viendo, ya sea directamente o en diferido, cómo es que hemos evolucionado tanto en el cerebro, pero el sistema educativo es el mismo, como vemos en este dibujo. Dios, Ahí vemos tal dibujos cual. de la Edad Media y de antes en Grecia y Roma, donde estaba el maestro, los estudiantes, el maestro hablaba, los estudiantes incorporaban conocimiento. Y estamos hablando de hace 2000, 3000 años. Pero si miramos una escuela de hoy, ¿cuál es la diferencia? Que hay más tecnología, que hay Sí. iPod, que hay tablet, pero es la misma esencia. El profesor habla, los otros escuchan y ya. Ujú. No hay una realmente, ahí vemos las diferencias. Claro. Una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, porque la pandemia del COVID, obviamente que trajo cosas muy tristes, pero también, como todo, dejó sus aprendizajes. Nos enseñó, por ejemplo, a que el aprendizaje fuera más autónomo, a no depender tanto del maestro y a que el estudiante aprendiera a ser autogestor de su aprendizaje. Digamos que nos dio un empujoncito hacia adelante. Ujú. Pero tristemente, y esto es un mensaje para los directivos y para las políticas educativas de los gobiernos, por Dios, no podemos seguir enseñando como se enseñaba en la época medieval. No, Las cosas no. cambian, ¿no? Sí, sí, sí. También Y la quietud, ¿no? Uno ve esta parte estática de todos sentados, todo, y es como que también hace un poco de ruido. absolutamente, absolutamente. Eh, Siguiente, por favor. Y eso que estás diciendo lo quiero retomar porque allá en Argentina, no sé si tú conoces la Asociación Educar o la has escuchado. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahí estudié neurociencia yo también.
Sí, no, son grandes amigos. Yo Ah, incluso durante mucho tiempo formé parte de esa asociación y los acompañé en sus conferencias, a Lucrecia Prat, Roberto sí, Rosler y todo este equipo maravilloso. Ellos, ellos hablan mucho sobre todo Roberto, de que el cerebro, de que la persona quieta no aprende. Y él en su estilo muy, de un humor muy de él, por decirlo de sí, alguna manera, es muy particular, sí. sí, explica cómo la importancia del movimiento, la persona cuando hace movimiento activa unas estructuras y activa unos neurotransmisores que facilitan el aprendizaje. Y como un niño o una persona, no un niño que esté sentado y quieto todo el tiempo, por supuesto, el aprendizaje se vuelve mucho, mucho más lento. Y esto Exacto. se da porque tenemos un sistema nervioso, como vemos ahí en ese dibujito. Ujú, No crean que el sistema nervioso es tan simple como lo vemos en el dibujo. Esto es para que no nos parezca muy... es verdad. Sí, todo el aprendizaje se da gracias, sí, puedes adelantarla, no Bien, hay bien, problema. ahí vamos. Perfecto. Todo el aprendizaje se da gracias a unas estructuras que tenemos en nuestro cerebro, unas estructuras que están divididas como en dos partes, sistema nervioso central y periférico. Y el sistema nervioso central es el cerebro. Y el cerebro tiene unos lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital, y además tiene unas estructuras internas que, digamos, lideran algunos tipos de funciones. Digo lideran porque el cerebro no trabaja aislado como se creía antes. Antes se pensaba cuando hablaba, y me refiero a antes, me refiero de los 90, o sea, ahorita, a finales del siglo pasado, se hablaba del funcionalismo y se pensaba que había una parte del cerebro que hacía una cosa, otra parte que hacía otra cosa. Y se hablaba del famoso cerebro reptil. Y se hablaba de que el Es, cerebro está dividido en tres partes, que el reptil, que el límbico, que el neocortes, y eso sí era muy valioso en esa época. Pero ahora, si ustedes escuchan que alguien dice que tenemos un cerebro triuno, que se divide en reptil, mamífero y neocortes, díganle, mi querido amigo, está desactualizado. Esa teoría fue ahí va. válida un tiempo, pero no, ya se sabe que el cerebro trabaja armónicamente. Miren, Ahí vamos. llegué de México ayer, se nos Ujú. cayó, pero llegué de México ayer y allá estaba dando una conferencia, ahora estoy en Colombia, eh, sobre creatividad y arte desde el cerebro. Y yo decía que el cerebro es como una magnífica sinfonía musical, que si pudiéramos entrar al cerebro y ver cómo funciona y lo aceleráramos, veríamos destellos de luces moviéndose rítmicamente y eso parecería magia, donde hay un director de orquesta que funciona dependiendo de la tarea. Por ejemplo, si la persona está viendo algo, el director de orquesta estaría en la parte occipital, pero todo el Ah, cerebro estaría iluminado. Y si la persona estuviera escuchando algo, el director de orquesta estaría en el lóbulo temporal izquierdo, pero todo estaría funcionando. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que el cerebro funciona junto de una manera armónica, muy bien detallada. Siguiente, por favor. Y el aprendizaje se da de una manera armónica y muy bien detallada. No me voy a quedar mucho con este cuadrito porque el solo cuadrito nos da para una conferencia entera, pero bueno, lo tomamos para después, para otra charla. sí, pero después como la presentación ya la tienen y la pueden tener ustedes para que la miren después y por el chat después podemos ampliar temas. Claro. Aquí vemos cómo es que se da el proceso de aprendizaje, que puede ser en el cerebro de manera lenta o de manera rápida. De manera lenta, generalmente se guarda en unas estructuras cerebrales donde está la memoria a largo plazo. Y de manera rápida se da en unas estructuras cerebrales donde está la memoria a corto o mediano plazo. ¿Ya? Que es donde, por Sí, ejemplo, sí. nos dicen, llame este número telefónico y usted se lo sabe mientras marca el teléfono, pero después se le olvidó, porque es memoria a corto plazo, que tiene unas duraciones. ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Que la memoria a largo plazo se guarda en la parte emocional, en el hipocampo. ¿Qué significa? Que si yo logro emocionar a mis estudiantes, ellos van a aprender, asociando el tema a la emoción, van a aprender y van a quedar grabados. Siguiente, por favor.
Y aquí quiero contarles algunos temitas muy rápidos, son 4 o 5 títulos que, no, que están desarrollados en el libro que les voy a regalar a los a los que tú me digas, a quienes tú me digas, que son, pero ahí en el libro están desarrollados completamente, donde cada uno de estos son los capítulos. Por ejemplo, los espejos del cerebro, neuronas que ríen cuando ven a otros reír. Ese es un gran aliado del aprendizaje, las neuronas espejo, que fueron descubiertas por allá en los 90, en el 95, por un señor Rizzolatti. Pero ¿cuál es la función de esta neurona? Que cuando yo como ser humano veo que otra persona está haciendo o sintiendo algo, por mis sentidos, por un proceso que es transductivo, se entra esa imagen y la convierto en propia. Es como un espejo. Lo que yo veo, lo convierto en algo propio. ¿Y cómo aplicamos esto en la educación? Si yo soy un maestro o soy un padre de familia o soy un adulto que está en una función de enseñanza, yo tengo que, primero que todo, comportarme como quiero que el otro se comporte. Yo no puedo decir, hagan esto si yo no lo hago, porque el proceso de aprendizaje no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, primer aliado para que profundicen después o para que lean el libro, los espejos del cerebro, neuronas que ríen cuando ven a otros reír. La siguiente nos explica por qué podemos leer la mente. Vea, leer la mente es algo que no es de películas de ciencia ficción. Todos los seres humanos podemos leer la mente. Cuando tengan tiempo, busquen en internet teoría de la mente. La teoría de la mente explica claramente cómo un ser humano desde los 18 meses de edad ya es capaz de hacer inferencias y de leer la mente de los otros. Imagínense. Entonces no hay que ser brujos ni telépatas, es algo que lo tenemos, pero obviamente hay que desarrollarlo. Siguiente, por favor. Otro elemento que nos ayuda es, y que está en el libro, es enseñar es placer. Enseñar es placer y el cerebro lo sabe. ¿Qué es lo que vemos acá? Que nuestro cerebro está diseñado para sentir placer. Nuestro cerebro tiene, o sea, la naturaleza es sabia. La naturaleza no diseñó el cerebro para sentir dolor. De hecho, el cerebro no tiene terminales dolorosas. O sea, cuando hay una cirugía del cerebro abierto, la persona le pueden tocar o chuzar el cerebro y no siente dolor. El cerebro no tiene terminales de dolor, pero sí tiene centros de placer. Y esos centros de placer, que se llama sistema de recompensas, que está compuesto por el núcleo accumbens y el área tegmental ventral y otras estructuras más, se activa para darnos placer y se activa con unos neurotransmisores felices como son la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la endorfina, que son unos químicos que el cerebro produce naturalmente, no hay que comprarlos en la calle, no hay que ir a ninguna parte, el cerebro los produce. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Estamos benditamente condenados a ser felices. No nos resistamos a la felicidad, no nos resistamos. O sea, nuestro cerebro... Tenemos todo, pero hay que utilizarlo. Es cuando tú tienes un carro muy hermoso y no lo manejas. Entonces, ¿para qué tiene? Una camisa muy linda y no se la coloca. ¿Para qué la tiene? No, tenemos un cerebro diseñado para la felicidad. ¿Ya? Entonces, utilicémoslo simplemente. Siguiente, por favor. Tenemos además, miren lo que el cerebro tiene, tenemos además alguien que nos protege en el cerebro. Tenemos una estructura que nos protege. Un gran amigo. Se dice, este capítulo, el cerebro nos protege del peligro. Una amiga llamada amígdala. O sea, tenemos una estructura dentro de nuestro, bueno, tenemos varias, tenemos la ínsula, tenemos ganglios basales, tenemos las amígdalas cerebrales, tenemos, en fin, pero la amígdala tiene una función muy importante y es protegernos del peligro y avisarnos cuando haya situaciones de peligro. Entonces se activa la amígdala y nos genera entonces como, ay, póngase cuidado que le van a pegar o póngase cuidado que algo malo va a pasar. O sea, la amígdala nos avisa cuando hay peligro. Ajá. Entonces, no es una enemígdala, es una amígdala. Me gustó como claro, es amiga. No es una enemígdala, sí, es una amígdala. Sí, está muy bueno.
Muy buen juego de Entonces, palabras. entonces hay que aprender y en ese libro pues ahí dice cómo es que funciona y cómo la podemos utilizar para nuestro favor, porque por supuesto, como todo, si yo no sé manejar la ansiedad que está liderada por la amígdala, se puede convertir en un problema generando niveles altos de estrés, genera que el, por ejemplo, dado por el bullying, o sea, el bullying tiene mucha relación con la amígdala, por ejemplo, y ese tipo de temas. Pero como todo, hay que utilizarlo para nuestro servicio. Siguiente, por favor. Y todo eso lo podemos trabajar gracias a la estimulación. Imagínense que usted es un maestro o un padre de familia o un hermano mayor o una tía o un tío, en fin, cualquiera que está en proceso de enseñanza, un instructor, un jefe, todo lo que le va a entrar al cerebro de su hijo, de su estudiante, de su pariente, va a entrar única y exclusivamente por las ventanas sensoriales. Eso de que usted se va a colocar un libro en la frente y entonces me coloco un libro en la frente y ya, todo me lo aprendí porque eso no funciona. El tema de la hipnopedia y la que tanto nos hablaban, eso no funciona. La única manera como yo puedo incorporar nuevos conocimientos es por las ventanas sensoriales, no más. Y tenemos 5 ventanas sensoriales: visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa. Entonces, mientras más ventanas sensoriales usted como educador utilice, pues mayor va a ser la probabilidad de que ese concepto quede grabado en la memoria. Si yo me dedico únicamente a dar clases con un tablero y una tiza y un marcador, estoy utilizando solamente una ventana sensorial que es visual. Pero si además de eso yo les pongo música o les pongo aromas o les pongo tacto o los pongo a moverse, kinestésico, entonces se incrementa la probabilidad del aprendizaje. Vamos a la siguiente, por favor. La otra. Ahí estamos. Exacto. Entonces, Bien. cuando vamos a hablar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si miremos, vamos uniendo todos esos elementos. Si yo, neurodidáctica, placer, movimiento, ventanas sensoriales, entonces yo tengo que enseñar a través del placer, no a través del dolor, Claro. no a través del dolor. La neurodidáctica, el placer de enseñar y el placer de aprender. Y si yo soy un maestro y yo no siento placer enseñando, por Dios, mi estudiante no va a sentir placer aprendiendo. No va a sentir. Claro. Entonces yo tengo que empezar a plantearme como educador. Si me gusta lo que hago y lo hago con pasión y me gusta y con placer, perfecto. Pero si lo que yo hago no me gusta, vea, hágase un favor usted y hágaselo a los estudiantes. Renuncie, búsquese otro trabajo. Entonces, Claro. y para eso, si vamos con la otra, tenemos que hacer entonces estimulación multisensorial para ir ya terminando, para ir cerrando. Estimulación multisensorial, ¿qué significa? Mientras más estimulemos el cerebro por las ventanas sensoriales, pues mayor va a ser la probabilidad del aprendizaje. Siguiente. Si utilizamos, por ejemplo, porque aquí hay que tener en cuenta son las características de cada persona. Si son adolescentes, tengamos en cuenta que los preadolescentes y los adolescentes les encantan los relatos, les encantan los cuentos, les encantan las historias donde ellos puedan ser protagonistas. Entonces, el relato es una estrategia neurodidáctica muy importante para los adolescentes y preadolescentes. A los niños es más la actividad física, es más el juego, es más que ellos formen parte de la realidad, pero de una manera más actuada. El adolescente y preadolescente le gusta el relato, le gusta el storytelling, ¿no es cierto? Y Claro, siguiente, soñar. claro, que nos llegue a soñar, pero ya estamos Claro. hablando con personas, con adolescentes más grandes o con jóvenes. Hombre, a ellos les encanta todo lo que se les convierte en un reto y en planes a futuro. Y el amor, o sea, ya empiezan a ser románticos, a tener ideales. Los jóvenes, me refiero de 18 años a 25 años, porque yo soy un joven de 57 también, no, me refiero a los jóvenes de... La primer parte de juventud. No, yo me voy a, ¿cómo es? Yo me voy a morir a los 100 años de joven, me voy a morir, de joven y de Muy feliz. bien. O como digo yo, que soy una adulta vintage. Una adulta vintage, está muy bonito eso.
Entonces, si vamos a utilizar neurodidáctica y neuroenjoy con jóvenes, con adultos jóvenes, debemos trabajar una metodología que les imponga retos hacia ellos mismos y la creación de altos ideales. Siguiente, por favor. Bueno, ese es otro libro que más adelante ustedes, si les gusta, también podemos hablar, donde hablamos de cómo ya para el profesor, como usted como maestro, cómo puede aprender a ser un buen maestro emocionando al estudiante. Eso es producto de una investigación, un libro que estudié hace un año más o menos. Siguiente, por favor. Siguiente, ese es el libro, pero ese libro, aunque hay edición donde lo pueden conseguir, recuerden que va a ser un obsequio de Silvia, de la doctora Bien, Silvia, bien, de la doctora Silvia y mío para los oyentes. perfecto. Y al final, pues ahí tienen mis redes donde cualquier cosa que yo pueda servirles con toda la confianza, me buscan en YouTube, en Facebook, me escriben y me dicen, ay, yo estuve en el programa de la doctora Silvia. Eso sí me tienen que decir que estuvieron con la doctora Silvia porque es por intermedio de usted que yo estoy aquí con ellos y en lo que yo les pueda servir Sí. con el mayor de los gustos. Siguiente, por favor. Y bueno, me pasé 7 minutos, pero no importa. No, no, está perfecto, está perfecto. A ver, sigue una más. A ver, tenemos una No, más ya la que, aparte después de esta. sí, sí, la Ay, que no me sigue es como bajó. no, la que A sigue ver, es ahí vamos. mi presentación. Ay, vamos, vamos. Espérame, que voy a dejar de compartir y voy a volver a ver si me deja. No, No, no hay problema, la ahí que está. seguía era mi Sí, sí, nombre. sí, ahí va, ahí va. Sí, 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 ahí viene, viene, viene. No, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí vamos, ahí vamos. No quería. Ahí está, ahí está. Ahí vamos, ¿eh? La estoy haciendo a mano porque se ve que el clic no quería. Así que ahora ya la busco y la ponemos a compartir. Para los que están diciendo, todas las redes del doctor van a quedar, ahora yo las voy a compartir para que las tengan, así que no, si no pudieron tomar nota, yo las voy a compartir por las redes y van a quedar también acá en el chat, así pueden empezar a seguirlo. Ahí venimos, ahí estamos. Ahí sí se ve. Muy bien. Allá abajo está mi número de WhatsApp también para una comunicación más directa. Yo creo que no hay que tener Bien. misterios en la comunicación, la No, ciencia y el saber es compartido. Yo les doy de mi conocimiento y recibo el conocimiento de ustedes con mucho cariño y está mucha bien. humildad también. Si quiere aprovechar para a nombrar, digamos, en forma oral cuáles son las redes y si alguno de ustedes ya quiere tomar nota, yo igualmente después lo escribo, pero aprovechamos y lo decimos ahora. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Santiago? A mí me gustaría mucho, hay una red que a mí me gusta mucho y es la de YouTube. En YouTube me Ajá. pueden encontrar como Santiago Restrepo Garizábal.